Buen día, mi nombre es María Alejandra Saray y mi trabajo a lo largo de mi vida ha sido la búsqueda de la libertad y de la verdad. Para eso comencé con una carrera de filosofía y religiones comparadas, luego continué con el tema más esotérico, la parte de astrología, astrología médica, astrología kármica. Me especialicé en culto antepasados con gente en Japón, que me interesaba muchísimo, y todo esto me fue llevando al Raja Yoga, que lo encontré como la máxima expresión del yoga, el rey del yoga. La búsqueda sería la libertad, ¿no? O sea, la búsqueda de la libertad ¿de qué? Nos preguntamos, si la libertad de la mente psicológica, la concentración, el autoconocimiento y fundamentalmente el dominio de uno mismo. Conocerse a sí mismo y poder tener ese control de uno mismo. Paralelamente a todo mi trabajo, tuve varios programas de televisión para difundir las medicinas y terapias alternativas desde el año 1992, pero paralelo a eso mi padre estaba iniciando, ya lo había hecho desde 1940, una investigación muy importante que era la ley del campo unificado. Una teoría que en ese momento se hablaba muy poco, una teoría que Einstein estuvo buscando antes de morir, luego del desastre de Hiroshima y Nagasaki, y concluye, se reúne con 200 sabios en que la humanidad no estaba preparada para lo que él creó, que era la bomba atómica. Busca un campo o una unidad, está buscando un campo que unifique, buscando la paz, porque él se arrepintió mucho de lo que pasó con la bomba nuclear y sentía mucha culpa con eso. Luego, posterior a él, está Planck, está Tesla, todos genios muy inspirados, por eso decimos como antenas que reciben por inspiración su trabajo, y mi padre retomó todos esos trabajos y aparte era director de cine. Entonces había inventado un aparato que se llama telecine, se llamaba telecine, cine en casa, y pudo descubrir con la lente, trabajando, que todo se ve al revés, ¿no? Que todo lo tenía que ver al revés. Y en medio de eso empieza a ver la parte matemática, a estudiar por la matemática. Retoma los trabajos de Tesla, los de Planck, y comienza a buscar esta ley, y ve que Einstein no llegó a encontrarla porque la buscó por la física, lo que la gente llama hoy física cuántica. Entonces él fue por el lado matemático, lo que buscó fue, hay una metamatemática, la estructura del universo es geometría pura, es número y geometría. Y buscando esta ley, investigó mucho, encuentra una constante adimensional, o sea que está fuera del tiempo, que es un eje sustentador de campos, que es el que sostiene todos los campos del universo. Es decir, hay 18 campos en construcción en el esquema universal, pero hay 18 adimensionales en cada unidad de energía. O sea, si tengo 18, hay 18 que no veo. En total son 36 campos, 18 visibles y 18 invisibles, los que no vemos. Todos esos campos están sostenidos por una constante cósmica que llamó ley del movograma o movimiento universal. Y a partir de ahí, yo retomé un poco el trabajo de la matemática, la geometría sagrada. Bueno, en ese momento, como es más bien un tema de ingeniería, no podía comprender, captar perfectamente, pero luego que fallece mi padre, en el año 95, retomé mi investigación con todos los libros que él me dejó y con la aprobación de la planta de energía atómica, porque esa ley la investigó y fue aprobada por la planta de energía atómica bajo una escritura pública en donde consta que él fue quien descubrió la ley, se llama ley del movograma o movimiento universal. Lo que quiere decir que cada unidad de energía de vacío, la antimateria, está construida bajo esta ley, ley del cambio y movimiento continuo, y es adimensional, es decir, fuera de las 3 dimensiones conocidas.
Y bueno, a partir de ahí fue muy complicado porque en nuestro país había mucha limitación. También en otros países el campo unificado implica, encontrar esa constante implica energía libre. Es decir, ¿qué es el campo unificado? Esa constante. Que yo puedo utilizar el campo electromagnético que sustenta al universo, a la Tierra en este caso, y tengo energía libre, o sea, no necesito petróleo, ni hidráulica, ni eólica. Entonces, esto, todo el mundo que ha estado en las investigaciones con mi padre, ingenieros, bueno, matemáticos, concuerdan, y gente de otros países, con que era imposible darlo a conocer, dado que la principal guerra que todavía sostenemos es por el petróleo. Entonces... María Alejandra, eso que vos, esa ley que hablas, estamos hablando entonces del campo unificado, ¿no? En realidad no es así. Es decir, Einstein la llamó campo unificado y la buscó como tal, como un campo que sostuviera a todos los demás. Cuando papá trabaja, y no lo hace desde la física, sino desde la matemática, la llama constante energética, es un eje, una constante de tiempo, es atemporal. Es decir, nosotros tenemos un eje polar, un eje ecuatorial, o sea, polar ecuatorial, y hay un tercer eje, que sería la Trinidad en cualquier religión, que es lo que descubre, que es una constante adimensional sosteniendo todos los campos. Ese es el campo unificado. Por ende, no es un campo, es una constante, como si nosotros viéramos las líneas del ecuador, las paralelas, y lo mismo las líneas polares, las paralelas, ¿no? Latitud, longitud. Todas están atravesadas por este eje sustentador, que es atemporal, es lo que nosotros llamamos el continuo espacio-tiempo. Esa es la ley, y se llama ley del movograma o movimiento universal, o sea, ley del movimiento del universo. ¿Cuál es la ley? El cambio continuo. El universo está en un cambio continuo. Hay 6 constantes, está constituido esa constante por 6 líneas de fuerza y una que cambia de repente. Entonces, en realidad no es un campo, es una constante energética atemporal, continuo espacio-tiempo. Nosotros podríamos decir aquí y ahora, ¿no? Pero ¿y por qué se le dice campo unificado? Por el desconocimiento que hay, porque esto quedó en nuestro país, fue entregado antes de la muerte de mi padre al gobierno de turno en ese momento y a Matera, y quedó caratulado como secreto de Estado, o sea, no se dio a conocer el descubrimiento de la Argentina. Muchos países estaban avanzando mucho. Barcelona tiene un grupo de universitarios muy interesante que están detrás de esta temática, con muchas pruebas. Checoslovaquia, Bélgica, viene a la cabeza Ginebra, ¿no? Con las pruebas del bolsón de Higgs, que fue lo más cerca de encontrar, hicieron coalicionar partículas para encontrar esta unidad de energía. Me interesa un poco la historia en nuestro país, cómo fue esto, digamos, guardado bajo secreto de Estado. Contá un poquito esa historia. Bueno, toda investigación que sale de la planta de energía atómica tiene un equipo de trabajo que es secreto, o sea, hay investigaciones que no se dan a conocer. Mientras se va investigando algún tema, hay un equipo de trabajo que está en Tigre, y con ingenieros, por supuesto, que no es algo que todos los demás conozcan, o sea, se mantiene permanentemente en secreto esto. Cuando en el país, para, digamos, investigar algo y que la planta de energía atómica tome la investigación y apoye eso y la continúe, tuvo que sufrir mi padre bastantes pruebas, te hacen muchas pruebas, sobre todo de paranormalidad, si no sos vidente, si no sos adivino, si no ves el futuro, si no lees la mente, porque lo que él hacía es adivinaba las constantes que la gente, como lo comprobó, le decía: usted escriba AB en varias series como quiera, y yo le voy a decir que escribió. A partir de eso, bueno, tuvo 2 años investigado él para ver si iban a tomar a esa investigación. Como vieron que no era eso, justamente nada de todo eso, de ninguna paranormalidad, decidieron tomar la investigación, pero en ese momento mi papá sufre un atentado del ejército en el año 36 y queda con parálisis total, lo que le llevó recuperarse 3 años
pero con su cabeza súper lúcida y con las ganas de continuar completamente con su trabajo y terminarlo. Y bueno, así fue, le costó aprender, volver a escribir, y llevó, ya te digo, 3 años, fueron largos. No tenía nada, no tenía diagnóstico, pero no podía mover nada, pero su cabeza lúcida. Ahí la planta de energía atómica empezó a colaborar, lo venían a buscar en un auto y lo traían a la tarde, lo llevaban a una oficina. Él aprendió a escribir de nuevo y bueno, continuó con su investigación. ¿Pero vos decís que ese accidente fue adrede? Sí, porque fue la época del ejército militar y mi padre había pedido ayuda al Pentágono 2 días anteriores con un amigo de él, Viveray Allende, un economista muy conocido acá en el país, porque necesitaba colaboración o de la planta o del Pentágono para continuar lo que él quería hacer, que era un autogenerador que comprobara esta ley, tenés que comprobar la ley, algo que funcione y compruebe que esa ley es así. Entonces necesitaba sí o sí la ayuda o del Pentágono o de algún país. Prefirió primero el Pentágono y bueno, sufrió ese atentado a los 2 días de que presentó el proyecto. Salió un camión del ejército de atrás de la fila, iba para Aeroparque y se tiró contra el auto donde ellos iban con otras personas. Y bueno, abrió las puertas, él voló 6 metros, después justo lanzaron de enfrente, era doble mano, creo que sigue siendo, y chocaron, fue un múltiple choque, todo el mundo chocó ahí, fue un desastre. Y mucha gente murió y mi padre quedó tirado solo. Cuando se despertó se vio apuntándolo todos y lo habían puesto contra la rueda de un camión del ejército. Luego de ese proceso y los largos años que costó que pueda realmente volver a caminar y las experiencias con sofrólogos, neurólogos, porque no tenía diagnóstico, o sea, no había un diagnóstico, eso lo llevó, bueno, a hacer un esfuerzo tremendo, pero él quería concluir la ley. Y pidió ayuda en la planta de energía atómica, y así fue que le dieron una oficina y lo venían a buscar y lo traían. Después lo traían a casa, lo llevaban y lo traían. Finalmente, en el año 1986 se concluye. La ley tiene el derecho de propiedad intelectual y la planta, el ingeniero que dirige la parte de investigaciones secretas, ingeniero Tiazzini, firma un documento reconociendo este descubrimiento en la Argentina y diciendo que la planta solo colaboró con él y que debía hacerse una fundación, darlo a conocer en el momento oportuno y llevar el nombre de quien lo había hecho, ¿no? Elaborado esta investigación y concluido. La conclusión la mostró a través de un autogenerador. Lo que hizo fue una cosa simplísima, que colocabas, era un circuito, le colocabas una lamparita como si fuera una batería, o le ponías pilas, luego las sacabas, quedaba encendido y eso funcionaba como la energía cósmica, no se detenía nunca más. O sea, si vos pones eso en un auto, no usas nada. Vas y venís, solo con el impulso funcionaba. Por eso lo sacabas. Así fue demostrado el auto. Ese fue el autogenerador. Todo eso, el tema que tenía es que en nuestro país le decían que se fuera porque los ingenieros no comprendían esto. Porque es una ley que va en contra de todo lo que habían estudiado hasta ese momento. O sea, no respondía a nada de lo que fuera coherente para ellos. Claro. Ahí lo tratan de llevar a Checoslovaquia y a Rusia. Y mi padre no quería porque le tenía pánico a los aviones, tenía miedo de morirse en un accidente, entonces decide no ir. Y en ese momento estaba en esta investigación el director de la Universidad Maimónides y Carlos Menem, que estaban muy interesados en este trabajo. Entonces, papá, a través del senador de Tierra del Fuego y de un grupo de gente que eran amigos de él de toda la vida, presenta en Maimónides, tratan de armar un grupo para poder presentar esta investigación, porque a todo esto yo tendría 85 años y iba a morir y yo la verdad es que no podía continuar con eso porque no soy ingeniera y realmente en ese momento no comprendía exactamente cómo funcionaba esto. Estábamos muy en pañales, acá totalmente, en algunos países como Bélgica no, pero acá estábamos completamente en pañales en esa época. Y en el año 1986, bueno, se hace la patente, se hacen marcas y patentes, no se pudieron hacer porque son miles de millones lo que cuesta y había que conseguir una empresa que pudiera
sostener económicamente. Entonces ya se sentía muy mal él, y antes de morir lo que le pedí es que lo entregáramos al gobierno para que pudiera hacer algo. Queda en manos del gobierno, lo presenta ante Matera, ante los ministros, en la Universidad de Maimón se hace una reunión. Y, ¿en qué año es eso? Y eso fue antes de la muerte de él, un año, así que debe haber sido en 1993. Queda en manos de Eduardo Menem como secreto de Estado caratulado. Mi padre muere en 1995 y ya nadie más tocó el tema, no sé qué hicieron, no sé qué hizo Matera ni nadie con esto. Pero lo que él hizo fue muy previsor, me dejó la fórmula matemática y me dejó todo un libro de textos con toda la ley completamente estructurada geométricamente, o sea, como para estudiar, porque lo importante acá es la educación, porque esta es la ley del nuevo paradigma. Entonces, lo que es imprescindible es educar en este momento, formar. No es que tengas que ser ingeniero o tengas que ser algo que esté relacionado con eso. Cada uno, desde un artista, un historiador, un geómetra, quien fuese, lleva ese conocimiento hacia su área. Es muy importante darlo a conocer. El problema de Argentina es que no se sabe qué pasó con todo eso, quién se lo quedó, quién tiene el autogenerador, y no lo dio a conocer. Pero yo tengo una escritura pública que mi padre me cedió aparte para darlo a conocer al mundo en el momento que lo considera oportuno, porque eso fue descubierto en Argentina y es realmente lo más importante, es lo que está buscando el mundo. Esto que decís es muy importante, o sea, esto puede cambiar el paradigma en todo sentido, o sea, a nivel mundial. A ver, esto vos decís que quedó bajo secreto de Estado. Así quedó caratulado. ¿Se podría hablar con Eduardo Menem, por ejemplo, a ver qué pasó? ¿O vos decís que ahí hay algo raro escondido? Mira, no sabemos qué pudo haber pasado, porque también Matera, que es el que tenía el dinero de las investigaciones, pudo haberlo sacado del país y haberlo entrado por cualquier país al autogenerador, que de hecho hay un japonés que se contactó conmigo porque me dice que hay un aparato que le llaman campo unificado, que lo han hecho para sanar, y lo están entrando por México y lo están vendiendo en todos lados. O sea, ¿qué hicieron con eso? Yo lo desconozco. Vamos a hablar un poco a ver cómo funciona este aparato. O sea, vos recién explicaste un poco, pero ¿cómo se lo podría llevar a otras áreas? Bueno, lo principal sería la medicina, porque lo que esta ley, digamos, sustenta, al descubrir este campo sustentador, lo que podemos hacer es regenerar células. Las células no mueren, quedan en estado latente. Eso es lo que me explicó mi padre. Entonces podrías detener la edad de una persona a la edad que lo comienza a aplicar. O sea, rejuvenece completamente, celularmente, todo el nivel celular. Lo que hace es buscar el equilibrio del campo electromagnético, que es todo lo que maneja tus glándulas, y lo unifica, o sea, queda unificado al movimiento del campo electromagnético de la Tierra. Es como una banda, podríamos llamarlo dentro de la filosofía del cuerpo crístico. Ese es el cuerpo crístico, la semilla del campo electromagnético, que es lo que Cristo hace, la cristiandad. Cristo deja ese campo activo, esa iniciación activa para el mundo. Por eso te dicen, Dios está en vos sos Dios, porque vos tenés la semilla del campo crístico, que es la ley del campo unificado o la constante cósmica, el novograma. Lo que pasa es que acceder a esa eso es quinta dimensión, que recién ahora la Tierra desde el 2012 ingresó a la quinta dimensión completamente. Entonces hay pero miles de cosas, proyectos que se podían hacer. De hecho, en la Universidad de Barcelona hay un grupo de gente joven que se conectó conmigo porque están buscando quienes tienen investigaciones al respecto en todos los países del mundo para poder unirnos y llevar a cabo una experiencia en común, ¿no? Como para poder unificar lo que cada uno realizó. En realidad, tan importante no es el aparato en sí para mí, porque no soy ingeniero, o sea,
no podría yo hacer eso. Pero sí, lo que es muy importante es comprender y aprender la ley de la quinta dimensión, las normas de la ley. Entonces uno puede desde ese lugar estar teniendo otra mirada, te cambia la mirada sobre la vida. ¿Pero la ley de la quinta dimensión o la ley del campo unificado? La ley del campo unificado o constante universal es quinta dimensión. Es quinta dimensión. Es un hombre divino. Sería el hombre divino. Ahora, ¿qué relación tiene esto con, por ejemplo, yo he visto algunas cosas sobre energía libre, lo que se llama energía libre? Es eso, la energía libre. Tener acceso a la energía libre pondría en este momento, todavía la guerra es por el petróleo, más tremenda que tenemos, a pesar de ser una energía muy densa, vos no podés dársela a un solo país. Mi padre lo que sugería es que cortaran la fórmula en 6 partes y se las dieran a 6 países. Y que si los 6 se ponían de acuerdo, entonces esto se pusiera en funcionamiento. Porque, por ejemplo, vos haces una batería, se la colocas a un auto y ya no necesitas nada. Con un impulso que se le da, va, viene a donde quieras, no gastarías ningún tipo de energía, más que la libre. Eso es energía libre. Vamos a suponer, si yo fuera un niño de 9 años, ¿cómo me explicarías qué es esto del campo unificado de la energía libre? Bueno, si fueras un niño de 9 años sería mucho más fácil, porque lo que te diría es, llamarlo como quieras, vida, amor, Dios. Vos sos eso, vos sos esa divinidad, vos sos esa energía absolutamente unificada. Entonces lo que le explicaría siempre es acerca de la importancia de la paz, porque la mecánica cuántica de esto, la base más importante que tiene la paz significa que la energía plasmática está en reposo, eso es la paz. Si lo llevamos al lenguaje científico, a la paz, es eso, energía en estado plasmático en reposo. Es decir, no hay una lucha, no hay una pugna. Y yo lo que le explicaría a un niño es la importancia de la paz, la importancia de todo lo que él lograría si vive sin reaccionar, si vive en la paz, si vive desde lo que él es, ¿no? O sea, básicamente, por supuesto que esto es para el futuro, ahora vuelvo a repetir, estamos en pañales todavía con esto, pero lo que es importante comprender es que el primer paso para ingresar al campo, a esta constante, es la paz. ¿Por qué? Cesa la lucha, es un cese de luchas en la mecánica cuántica y están todos los signos positivos y negativos, las cargas están totalmente ordenadas y entonces vos vivís en un estado de felicidad permanente. Para el hinduismo, para las líneas de yoga sería Ananda, dicha, es decir, cuando yo no necesito luchar, cuando yo me paro en mí, en quién soy, no uso mi personalidad, y no digo que no sirva, pero no uso ni mi mente psicológica ni mi personalidad, yo lo que logro es ser, es manifestarme desde el ser, vivir siendo lo que soy, en divinidad, en dicha. Nosotros ahora, digamos, nuestra lucha peor, con lo que sería, si vos me preguntás, como opuesto a esto, es la mente psicológica, que cree esto está bien, esto está mal, hago esto o hago aquello, esto sí, esto no, o sea, el sí y el no, el alto y el bajo, eso no existe en quinta dimensión ni en la constante. No existe para nada la polaridad. La polaridad lo que hace es tensar, genera tensión, ¿no? Cuando tiene tensión en el cuerpo es porque internamente tiene emociones o pensamientos que te están haciendo duda, que no decidís, entonces tensás. O cuando estás conversando, a lo mejor estás tratando de no escuchar al otro y lo que querés es tener razón, nada más. La mente psicológica está completamente afuera de este campo. Acá de lo que estamos hablando es de la energía libre y de una mente libre. No dual. Está establecida, es decir, la experiencia es frecuencia y sonido, frecuencia y vibración. Estás vibrando muy alto.
Y eso te lleva a un estado de paz en donde no hay duda, donde no hay lucha. Estás sintiendo la experiencia de lo que es el silencio. Por ejemplo, cuando te quedas en silencio total mental, vos tenés la experiencia de que no estás haciendo nada y estás siendo. Es ser uno mismo. Lo que uno es realmente es un hombre divino. El hombre divino, los niños que hoy ya están naciendo van hacia eso. Son todos niños cristal, índigos antes, ahora son directamente cristal. Estos niños toman los cristales y vos no les enseñas nada. Ellos van directamente a tocar la pineal, la pituitaria y te ponen la mano. Una experiencia que estuve hace poco con una amiga, la nena de 1 año y medio, la llevamos a una reunión y le colocaba el dedito a cada uno en donde tenían algún desorden. Y la gente se quedaba sorprendida porque no entendían cómo ella ponía el dedo en el lugar donde tenía alguna dolencia o algo, ¿no? Les marcaba. Por eso digo, es una evolución, la humanidad es una evolución continua y los niños de hoy son niños con, gracias a Dios, con otra conciencia, otro nivel de conciencia. Si esto se desarrolla, se supone que ya no se va a necesitar ningún tipo de energía para, qué sé yo, transporte o lo que sea. Petróleo, energía eólica, porque también hay energías más nuevas, como la eólica o la solar, pero esto es superior, ¿ok? Exactamente. Ahora, ¿cómo se relaciona esto de la energía con lo que hablamos recién? Básicamente el campo electromagnético del planeta es lo mismo en el humano, es decir, vos estás conectado al campo electromagnético del planeta y eso es todo tu sistema glandular, es electricidad y magnetismo. Electricidad es cuando yo tomo y magnetismo cuando atraigo. Entonces, todas las glándulas, sobre todo pineal, pituitaria, hipófisis, son cristalinas, tienen una estructura cristalina que va a través de la columna vertebral. Cuando uno aplica esta ley, o sea, lo que ha dejado escrito mi padre, hay un tipo de respiración que lo que hace es organizar esa estructura cristalina, activar la glándula pineal y hay un trabajo para borrar la memoria hipoficiaria. Nosotros la memoria, tenemos 2 tipos de memoria, ¿no? La que adquirimos a partir del nacimiento, las experiencias que has tenido, fenotípica, es decir, el fenómeno que has vivido te impactó y vos concluís, por ejemplo, si te quemaste, que el fuego quema. Entonces tu memoria dice, el fuego quema, ¿no? Da por sentado. Sin embargo, no, también enciende y, bueno, puede alumbrar, pero el tema es que para esa persona el fuego quema. Digamos que esa sería una memoria. Entonces, hay otra memoria que tiene que ver mucho más atrás con el ADN, lo que traemos por ADN. La utilización del trabajo del campo unificado o de la constante cósmica lo que hace es directamente borrar esas memorias. Entonces vos estás libre, porque vos puedes tener una experiencia directa todo el tiempo que no te que lo que hace es sacarte el hábito, repetir lo mismo, siempre lo mismo. Si somos personas con una mente psicológica de hábitos, de experiencias fijas, determinadas, que hemos tenido. Entonces, las 2 memorias, la genotípica y la fenotípica, se resuelven a través de la unificación del campo electromagnético. Acá tiene muchísima importancia la glándula pineal, porque tiene una estructura cristalina que es la que capta justamente este campo y se calcifica, se tiende a calcificar. Por eso mi trabajo, en lo que yo he empezado a experimentar, es con frecuencia del sonido y con el movimiento para que se descalcifique. Y vos tenés una visión absolutamente clara. Pero ¿cómo se aplica con un aparato, este aparato que inventó tu padre? A ver, vamos a ordenarlo. Sí. El aparato lo vamos a dejar aparte porque no tiene nada que ver en esto que estamos hablando ahora. El aparato podría alguna empresa, teniéndolo, generar baterías. Yo creo que ya hay alguien, me han dicho en Dubái, que está haciendo baterías de energía libre. Desconozco exactamente si lo ha logrado, pero creo que estoy casi segura que están haciendo esto. Y esto que estamos hablando
es a través de prácticas de respiración y de sonidos, de frecuencias. Es cambiar completamente la frecuencia. Esas frecuencias sonoras son creadas con un sistema biopulse que mezcla los estados alfa, beta, teta, delta, están mezclados y generan que puedas salir de frecuencia, o sea, que cambies la frecuencia. Es como cambiar de radio. Está bien, pero ¿esto también lo planteó tu padre? Sí, Esto sí, está... está todo planteado, tengo acá el libro, te lo puedo mostrar. Él inventó ese aparato, pero al mismo tiempo hablaba, ya en los años 90 estaba hablando de que a través de la respiración se podía generar este cambio. A ver, por eso, vamos a ordenar. Sabemos que la Tierra tiene un campo electromagnético, ya se sabe también que existen las famosas líneas de Hartmann o líneas de Schumann, donde son líneas que recorren la Tierra de norte a sur, de este a oeste, que no las vemos, pero están. Exacto. Entonces, ¿cómo ordenamos todo esto para que, digamos, se pueda aplicar en esto que vos decís de, por ejemplo, cambiar la memoria y que la gente quede libre de temas psicológicos, por ejemplo? Absolutamente. Por eso es la medicina del futuro esta. Es por frecuencia. Lo que hacemos es un trabajo de respiración, primero para alinear hacia el norte toda la columna todos los días para mantener la alineación y mantener organizado ese sistema. Son estructuras geométricas triangulares que circulan. Cuando uno está desorganizado, cuando todo eso no está en orden, vos podés fotografiarlas, es lo que hizo mi padre, y vas a ver que los triangulitos va uno para acá, otro para allá, otro para el costado, otro para arriba. Cuando eso se organiza a través de el equilibrio, la armonía y la geometría sagrada, que es lo que lo sustenta, lo sostiene, todos los triángulos están dirigidos hacia la glándula pineal, se ordenan así directamente. Es un ordenador, funciona como un ordenador. Hay una respiración que es la que he empezado a dar, que uno la practica en la mañana, puedes volverlo a hacer en la tarde, es muy corta, de 10 minutos, y te mantiene alineado el campo electromagnético. Cuando vos hablás de esto de la respiración para lograr el equilibrio, bla, bla, esto ya se viene escuchando desde hace mucho tiempo, digamos, las diferentes técnicas de respiración, equilibrar el cuerpo, digamos, energético, a través de las frecuencias de sonido, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo que sería esto del campo unificado, la energía libre, con todo esto, o no? Por ahí no hay diferencia. Hay una diferencia. Bueno, yo que he practicado muchas técnicas de respiración, por supuesto todas de distintos tipos de yoga, también practiqué renacimiento, el reversing, ¿no? Fui instructora de renacimiento mucho tiempo. Cuando comencé a practicar la respiración de campo unificado es totalmente diferente. Aparte es rápida, entonces lo podés hacer más fácil, porque a la gente cuando le decís antes de salir de tu casa medita 1 hora, no todo el mundo hoy en la vida actual puede hacerlo, eso es una cosa evidente. Es una respiración que hace coalicionar iones y genera que todos tus órganos estén absolutamente vitalizados. Una respiración completamente diferente a todo lo conocido. Y la podés hacer muy rápido. Y lo que vos experimentás al terminarla, son unos 10 pasos, es que te sentís como en un estado de paz y de liviandad completa, de completa liviandad. ¿Qué pasa con eso? Cuando eso está organizado, vos luego podés utilizar la energía de tus manos para corregir campos que están parasitados, que están acelerados, que son los que crean la enfermedad de cualquier persona. O sea, estamos rodeados de campos y esos campos se aceleran o desaceleran. Están numerados, están todos numerados. Y lo que sucede con nosotros es que cuando un campo de esos se parasitó o se desorganizó, empezamos a tener afectado un órgano o una función. Lo importante de la aplicación del campo unificado, tanto como con la respiración que indica como la frecuencia de sonido, es que te mantienen esos campos desacelerados
y también organizados. Entonces, es como vivir en salud permanentemente. No solo salud física, salud mental, por supuesto salud emocional y tu cuerpo físico completamente vitalizado. Mucha claridad, te da conciencia. Te sentís como claro. No es que si tenés una duda se te resuelve. O sea, es mucha claridad. Es como concentrar luz. Claro, pero que es una técnica específica de respiración. Sí. ¿Cómo se aprende, digamos? Es lo que me dejó en el libro mi padre. Son 10 pasos de respiración, sí. Y está bien explicada. Es una técnica de respiración que lleva 10 pasos, que son muy cortos, o sea, dura 1 minuto y medio cada paso, por lo cual no es algo que no puedas hacer porque estás apurado. Y te alineas siempre al norte, como corresponde, la cabeza al norte. Puedes hacerlo acostado o puedes hacerlo de pie y sentís una experiencia totalmente diferente. Te sentís como cuando uno medita 1 hora o 2 y queda así, no como, depende de qué tipo de meditación, pero una sensación de paz, de ecuanimidad, podría decirte, ecuánime, ¿no? Es lo que más me suena. No logro relacionar lo de la máquina con lo de la... O sea, a tu padre, ¿qué fue? ¿Le bajó información? Sí. Para que él escriba esto, que la información era no solamente del armado de estas máquinas, sino también con el tema de la respiración y otras cosas? Sí, él de hecho lo dijo ante la planta de energía atómica, que todo lo que recibió y lo que reciben los sabios, o lo que pudo hacer Einstein, es solamente por iluminación. ¿Sí? No por un estudio ni una deducción, no, de ninguna manera. De hecho dijo, somos como antenas que recibimos la información. Por eso fue tan investigado, si era un parapsicólogo, si era un paranormal, si era una persona que producía fenomenología, antes de poder determinar que realmente esa información, Einstein igual, Tesla igual, todos eran como iluminados, seres despiertos, altamente despiertos, y al estar sintonizando, les baja la información automáticamente. No es que lo elaboran, lo estudian, lo deducen, no, baja. Pero ¿qué más le bajó a tu padre, además de esto de la respiración y lo de la máquina esta famosa? Bueno, una cosa muy importante es la salud humana, ¿no? O sea, que fue lo que me dijo que haga más hincapié. Es que nosotros tenemos en nosotros mismos un sistema tan perfecto que podemos resolver cualquier enfermedad utilizando esta técnica de campo unificado con las manos, que podríamos decir, bueno, luego surgió lo que conocemos, Reiki, Magicari o la Iglesia Mesiánica Mundial, gente que ha trabajado con técnicas de imposición de manos. Hoy conocido mundialmente es el Reiki. Pero ese es un derecho, es decir, el Reiki es que alguien toma algo que es un derecho de todos y le pone una patente, un nombre. No toda persona que maneje su campo electromagnético puede generar su autosanación todo el tiempo de sus campos. O sea, una vez que hace el trabajo de respiración, hace un trabajo con las manos y puede llevarlo a los órganos, a las funciones, o sea, permanecer en salud completamente, en todos los sentidos. Ahora, ¿se hicieron pruebas de esto para corroborarlo? Así como se corroboró el tema de esta máquina que le ponían la batería y ya después funcionaba de por vida. Sí. Con todo esto, ¿se hicieron pruebas? ¿Cómo? En el año 2010, al fin de 2010 hasta el 2011, yo me uní a la Fundación Hijos del Sol, que fue una fundación que estaba en Costa Rica, con una investigadora de todo esto. Me contacté con ella y lo que me explicó es que ella creía que ella había recibido bastante información igual a la mía, pero que ella no tenía el final. Entonces comenzamos un trabajo juntas con la Fundación Hijos del Sol. Hicimos un trabajo a nivel mundial donde los días de luna llena pedíamos que llenaran una ficha sobre las necesidades, que nos escribieran, o de salud, o por ejemplo cualquier tipo de necesidad que alguien tuviera, hicieran o algo de intercambio, o sea, que hicieran un servicio a un vecino, a un amigo, a cambio de esto,
En cada país había un grupo, un movimiento, a tal hora meditábamos en cada luna llena y enviábamos esta energía desde el campo electromagnético, porque ella estaba colocada en el Amazonas, luego se fue al Amazonas, construyó un templo de cristal, y lo que nosotros descubrimos que a 33 grados de latitud, emitiendo desde ahí, se podía llegar a todo aquel que se conectara con esto, con este trabajo. Duró 2 años, fue excelente. En Argentina yo tuve un grupo interesante, todo era experimentación, y lo que sí pudimos ver todos es que hubo muchísimas sanaciones, cosas que se resolvían, o sea, es que estábamos manejando un campo de energía en el mundo que favorecía a todo el mundo. Incluso estuvimos limpiando el Palacio de Justicia acá en Argentina, lugares que estaban muy desordenados, desorganizados, con energías muy densas, y fue como lo que hicimos de prueba, te diría, para ver cómo emitiendo la energía desde latitud 33, como las pirámides, lográbamos que llegara a quien nos pidiera. Yo no me fui al Amazonas, pero ella se quedó en el Amazonas. Yo trabajé en Argentina y tuvimos 12 personas que dirigieron varias provincias de acá, y bueno, armaron sus grupos, era una vez al mes, y todos con extraordinarias experiencias. Digamos, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir para dar a conocer esto? Que bueno, evidentemente parecería que es inédito, aunque por ahí habría que ver si todavía no existe en otro lugar de la Tierra, porque generalmente cuando hay una manifestación en un lado, aparece en el otro. Exacto. Lo único que sí sé, seguramente hay manifestaciones. En el año 2012 habíamos calculado nosotros, los que investigamos esto, con los que tuve contacto, que un 4% de la humanidad estaba al tanto de esto y tenía investigaciones. Al día de hoy no sé, imagino que ese porcentaje es mucho más alto, pero es muy interesante el camino de primero darlo a conocer, saber que existe una constante de energía, que es el campo, esta constante de continuo espacio-tiempo, y luego la importancia que esto tiene en la salud humana y lo que puede hacer el hombre con esto. Porque esto lleva a todo lo que nosotros conocemos del Padre Pío, a la levitación, a la sanación, a la manifestación de lo que la gente llama milagros. No son milagros, es una precipitación. Lo que tenemos que entender es que todos los cuerpos nuestros, el cuerpo físico, el cuerpo mental y nuestro cuerpo espiritual, tienen diferentes tiempos. Esto es la teoría muy nueva de Jean-Pierre Gallet-Mallet, el francés, el doble cuántico. Entonces, él lo que encontró es el doble, justamente, va a otro tiempo. Por eso es la ciencia de las anticipaciones. Tu espíritu tiene un tiempo en donde tiene una ley de probabilidades que puede modificar el resultado o puede encontrar muchas respuestas. No tenés el mismo tiempo en el cuerpo físico, tampoco en el cuerpo mental. Entender esto es base. Nosotros nos movemos en diferentes tiempos y el espíritu, esa unidad de energía que sos básicamente, tiene otro tiempo, un tiempo anticipado, lo que llamamos intuición. Por intuición es un doble, todo tiene un doble. Pero ¿cómo puedo hacer yo para aprender, por ejemplo, que vos hablás de la levitación? Son trabajos paulatinos, que se comienza con la respiración, luego se comienza con las manos a trabajar, luego se comienza de a 3 personas, porque cada una sostiene un campo, un eje polar, un eje ecuatorial y otra sostiene la constante universal, el eje X lo llamamos, esa constante de continuo espacio-tiempo. Y entre 3 personas pueden realmente hacer levitar a alguien. Lo que antes era lo mismo que Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que la iglesia no comprendía qué hacían, ellos manejaban todo esto perfectamente. Entonces, el milagro no es más que la precipitación desde el espíritu. Hay gente que vive en un estado sacerdote, bueno, como fue el Padre Pío, que ha bislocado. El Padre Pío estaba físicamente en 2 lugares al mismo tiempo,
pero realmente lo veían físicamente, tocaba la puerta en un lugar y en otro. Eso es bilocal. ¿Por qué puede hacer eso? Por el doble cuántico, porque todo tiene un doble, adimensional. Pero ahí se podría decir que el Padre Pío logró descubrir esta técnica, esta fórmula. Exactamente, vibró en esa, exacto, bajó, solo que no la formuló, simplemente vivió en eso, aplicó eso, ¿no? Digamos que es otra manera. Conozco otro padre, Gustavo, que trabaja con la gente del Padre Pío y que está produciendo, o sea, uno lo ve, a veces lo va a ver y vos ves que sus pies casi están, no parecen estar tocando el suelo. ¿Gustavo está en Argentina? Sí, sí, sí. ¿En dónde? En la Iglesia de la Piedad. Y lleva grupos a lo del Padre Pío de visita, hace viajes continuos. Pero vos lo ves a él y vos simplemente de verlo te das cuenta que está casi levitando, su tono de voz, como él está manifestando. Bueno, la gente no para de recibir lo que llaman milagros, que son precipitaciones, es decir, porque viven más en el tiempo del espíritu que en el de la materia, ¿no? Exactamente, desde ese punto de vista se podría decir que tu padre logró armar una fórmula matemática de todo este tipo de precipitación, o este tipo, digamos, de lo que pasa a nivel más energético. Exactamente, y adimensional, o sea, que no lo ves, lo que no ves. O sea, todos hablamos del espíritu o del alma, pero no lo ves, o sea, en ese nivel, ¿qué sucede? Hay una matemática sagrada, es números y geometría perfecta. Es la creación de la vida, es la vida. Es como acercar la ciencia al espíritu. Exactamente es eso. Yo te diría que la lucha hoy, y esto no se contrapone con las religiones o las filosofías, sino más bien logra lo que para mí hay que lograr en el futuro, la ciencia espiritual, como tenían los egipcios, ¿no? Eran realmente científicos espirituales, no era algo separado. Acá nosotros en Occidente la ciencia es una cosa, la religión, espiritualidad es otra. También hay un factor muy complejo de oposición a esto, que está en manos de las religiones y las filosofías. No van a reconocer, no le conviene a nadie poder todavía darle entrada a todo esto. La religión debería reconocer que en el fondo la matemática es amor. Exactamente, el amor es matemático, es un equilibrio y armonía y es matemática pura. Exactamente. Y que es una ciencia, la ciencia de la espiritualidad. Ciencia y religión no deberían estar más reñidas, no deberían considerarse como algo separado. La ciencia es no religiosa, sino es espiritual. Religiosa sería otra cosa. La religión sería religar, ¿no? Aquel que toma la estructura y te permite el contacto con lo divino a través de imágenes, de rituales o de dogmas, y en realidad eso está en ti, o sea, no necesitas que alguien intervenga en el medio para experimentarte, no experimentar de experiencias de la mente, sino para vivir espiritual, desde el espíritu. Hasta el Renacimiento la astronomía estaba unida a la astrología y la química a la alquimia, no estaban separadas, luego se separaron. Exactamente. Y acá eso yo lo comprobé porque tanto la astrología, que está tan desvirtuada, como lo que vos decís, la parte química, yo trabajo con sales de un alemán, del doctor Schussler, que en 1892 fue combatido por todo el mundo, pero él descubrió el campo unificado a través de cenizas minerales. Y él dijo, el hombre no es más que una química, que es matemática, y trabajó con esas cenizas inorgánicas, inactivas, y sanaba a cualquier persona. Está construido de 12 sales básicas, cualquier persona, y la carencia de alguna de ellas o el exceso produce una enfermedad o un desequilibrio en funciones, en órganos. Él experimentó hasta con las cenizas de muertos y lo que veía que no había, decía, este hombre murió de esto. Fue maravilloso, fue combatido en su época por todos, por la homeopatía, por los naturistas, por todo, pero él descubrió, sin saber que eso era el campo unificado, también lo practicó, y yo lo retomé hace unos años en astrología médica, y te puedo decir que es matemática, es una precisión.
Es realmente, o sea, así como hay 12 apóstoles, 12 meridianos, 12 sales minerales básicas, hay una relación directa, es lo mismo, todo es lo mismo. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Yo creo que los próximos pasos a seguir, y que es muy importante, lo que me gustaría es que la República Argentina anuncie este descubrimiento al mundo, o sea, que reconozcan que esto nació en la Argentina. ¿Por qué? Porque estoy viendo teorías de física cuántica de todo tipo de colores, de gente que habla de una cosa, de otra, y veo el desorden y la confusión que crean. Sobre todo ya decir física cuántica, porque no es física cuántica. En tal caso sería una matemática.